El reloj de pared del comedor marca las 6 de la tarde de un martes cualquiera, proyectando una sombra larga y fría sobre la mesa de madera pulida donde apoyo mis manos cansadas de 74 años. No hay ruido de fiesta, ni gritos, solo el silencio denso de una casa que respira el peso de 4 décadas de silencios acumulados y decisiones tomadas para dar gusto a quien nunca estuvo realmente mirando. La luz anaranjada del crepúsculo atraviesa la cortina de encaje, revelando motas de polvo que danzan en el aire, indiferentes al hecho de que, esta mañana, me di cuenta de que he vivido la vida entera como un extra de lujo en un teatro donde yo debería haber sido el protagonista. El conflicto no está afuera, en las calles bulliciosas de la Ciudad de México, sino en el apretón sofocante que siento en el pecho al encarar el espejo y ver a un extraño que pasó 48 años construyendo una reputación impecable sobre los escombros de su propia alma y de los deseos que nunca tuvo el valor de susurrar. Siento el olor del café recién colado mezclado con el aroma a cera para muebles, una fragancia que define mi existencia previsible, segura y terriblemente vacía de cualquier rastro de rebeldía o autenticidad. Cada objeto en esta sala, desde el jarrón de cristal heredado hasta el marco dorado del cuadro en la pared, fue elegido para proyectar una imagen de estabilidad y buen gusto, una fachada meticulosamente montada para un público invisible al que siempre temí defraudar. El sonido del tráfico lejano, quizás allá por el Paseo de la Reforma, parece un recordatorio constante de que el mundo sigue girando, mientras yo permanecí estático, anclado por el miedo constante a lo que los vecinos, los colegas o la familia podrían pensar si me atreviera a ser simplemente yo mismo. Ahora, en el silencio de esta tarde, la atmósfera de orden y virtud que tanto cultivé parece menos un santuario y más una celda fría, donde la única sentencia es el arrepentimiento de haber sido demasiado bueno con los demás y demasiado cruel conmigo mismo. Antes de seguir, si quieres más historias fuertes como esta, comenta tu opinión aquí abajo. Deja tu like y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo relatos intensos como este. Mi nombre fue construido sobre el concreto sólido de lo previsible, un monumento a la decencia que tardó casi medio siglo en levantarse bajo el sol de una rutina inamovible. Durante 48 años, fui el empleado que nunca retrasó un informe, el esposo que nunca levantó la voz y el padre que siempre eligió el camino más seguro, creyendo firmemente que la paz era el premio por esconder cada una de mis aristas. Creía que, al filtrar cada palabra a través del tamiz de la aprobación social, estaba asegurando un lugar de honor en el corazón de la gente, sin darme cuenta de que solo me estaba volviendo invisible de tan común. El mundo a mi alrededor era un escenario de tarjetas postales, el jardín impecable, el coche siempre lavado los sábados y las conversaciones educadas sobre el clima durante las comidas dominicales, donde nada real se decía por miedo a romper el encanto de esa perfección fabricada. El estado emocional de quien vive así es un adormecimiento cómodo, un anestésico aplicado diariamente en dosis homeopáticas a través de elogios vacíos y palmaditas en la espalda por mi supuesta integridad. Yo era el pilar de la familia, la roca sobre la que todos se apoyaban, pero nadie se detenía a preguntar de qué estaba hecha esa roca o si se estaba agrietando por dentro bajo el peso de tantas expectativas ajenas. El escenario social exigía que yo fuera un espejo, reflejando lo que los otros querían ver, y acepté ese papel con una sumisión que, en aquel entonces, llamaba orgullosamente prudencia y respeto. El punto de partida de este conflicto silencioso no fue una tragedia monumental, sino la percepción lenta de que había canjeado mi libertad por la seguridad de nunca ser el tema de un chisme malintencionado o de una mirada de reproche. Para mantener esta fachada, me convertí en un coleccionista de máscaras, cada una fechada y marcada por eventos sociales que hoy parecen borrones en una agenda antigua y desgastada. Recuerdo claramente la Navidad de 1998, cuando dejé de comprar la motocicleta con la que siempre soñé porque mi esposa mencionó, de pasada, que sería inapropiado para un hombre de mi posición. O aquel ascenso en 2005, cuando acepté un cargo de gerencia que detestaba, solo porque rechazarlo parecería una falta de ambición a los ojos de mis suegros y de mis superiores. Cada decisión se basaba en marcas temporales de una vida que no me pertenecía, un rastro de elecciones hechas por delegación, donde el yo siempre se dejaba para una etapa futura que yo ingenuamente creía que algún día llegaría. Mi credibilidad era mi moneda de cambio, pero el tipo de cambio era injusto.
Yo entregaba mi pasión y recibía a cambio una aceptación tibia y protocolaria que no calentaba el corazón. Vivía en una burbuja de cristal, observando la vida pasar a través de una barrera de reglas no escritas, donde el miedo a ser juzgado era la fuerza gravitacional que mantenía mis pies pegados al suelo de la mediocridad virtuosa. Las fechas pasaban, aniversarios de boda, graduaciones de los hijos, bodas de plata, y en cada una de ellas recibía brindis y homenajes por ser un ejemplo de hombre. Pocos sabían ellos que aquel ejemplo era un caparazón vacío, un hombre que ya no sabía que le gustaba, que sentía o quién era realmente detrás del traje bien cortado y de la sonrisa ensayada para las fotografías. La ruptura definitiva ocurrió el día de mi cumpleaños número 70, durante una fiesta de jubilación que mis hijos organizaron con el mismo esmero burocrático con el que yo había conducido mi vida. Estaba de pie en el centro de la sala, sosteniendo una copa de cristal con un vino caro que ni siquiera disfrutaba, mientras observaba a las 30 personas que componían mi círculo social más íntimo. Fue en ese instante, bajo la luz excesiva de la araña de la sala, que un silencio interior ensordecedor me golpeó al darme cuenta de que ninguno de esos rostros conocía al hombre que habitaba dentro de mi piel. El incidente no fue un grito o una caída, sino la visión clara de que yo era un extraño para todos, incluido para mí mismo, en aquella celebración de una vida que solo ejecuté, pero que nunca verdaderamente sentí. Miré a mi mejor amigo de décadas, a mis antiguos socios y a mis vecinos, y la epifanía fue brutal. Pasé 48 años temiendo el juicio de personas que, en ese preciso momento, estaban más preocupadas por la temperatura de la bebida o por el brillo de sus propios zapatos. El público por el cual sacrifiqué mis sueños, mis viajes arriesgados y mis opiniones divergentes estaba demasiado distraído con sus propias inseguridades para notar cualquier desliz mío. Darme cuenta de que el tribunal al que tanto temía nunca estuvo realmente interesado en mi veredicto fue como sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies de forma irremediable. El equilibrio precario de mi buena reputación se derrumbó bajo el peso de la insignificancia, revelando que la jaula invisible en la que vivía tenía la puerta abierta todo el tiempo. Aquel giro perceptible transformó el sonido de las risas y de los brindis en un ruido metálico y vacío, como si estuviera viendo una película cuyos diálogos ya no tenían sentido. El acontecimiento clave no fue el discurso emotivo de mi hijo sobre mi integridad, sino el dolor punzante de notar que describía a un personaje de ficción, un hombre previsible y sin fallas que inventé para no causar problemas. El tema de mi vida, que hasta entonces era la virtud, se convirtió súbitamente en el desperdicio, y el movimiento que eso generó en mí fue una urgencia desesperada por recuperar lo que quedaba de mi tiempo. No era un héroe de la moralidad, era solo un hombre que tuvo demasiado miedo de la sombra ajena para caminar bajo el sol de su propia verdad. Al final de esa noche, mientras ayudaba a recoger las sobras de comida y las botellas vacías, miré las fotos tomadas y vi solo a un anciano de sonrisa congelada, rodeado de una validación que no servía para nada. El incidente incitante me dejó con una pregunta que quemaba como ácido en la garganta. ¿A dónde fueron los talentos que asfixié y las palabras que me tragué para mantener este silencio educado? La comprensión de que las personas cuyas opiniones moldearon mis décadas de sumisión ya ni recordaban las reglas que tanto me esforcé por seguir fue el golpe final en mi estructura. Estaba jubilado de la carrera, pero la crisis existencial que acababa de empezar me decía que necesitaba, urgentemente, dejar de estar jubilado de mi propia alma antes de que el tiempo se agotara del todo. En los días que siguieron a aquella fiesta, empecé a caminar por el centro histórico sin mi reloj de pulsera, un objeto que por décadas dictó el ritmo de mi obediencia. Me detenía ante escaparates de tiendas de instrumentos musicales, observando saxofones dorados con un deseo que había enterrado a los 22 años, cuando mi padre dijo que la música no mantenía a una familia respetable. La introspección era un choque térmico. Sentía el peso de cada no que me dije a mí mismo resonando en las banquetas ruidosas. Por primera vez, no me importaba si alguien conocido me veía ahí parado, divagando como un joven soñador, en lugar de caminar con la prisa decidida de un hombre de negocios retirado. Cierta tarde, entré en un café que siempre juzgué demasiado alternativo para mi perfil, sentándome cerca de jóvenes con tatuajes e ideas hirvientes que solía menospreciar para sentirme superior. Mientras el vapor de la taza subía, me di cuenta de que el prejuicio que cargaba era solo otra capa de mi armadura, una forma de protección contra el brillo de quien se atrevía a ser auténtico.
Miraba mis manos temblorosas y veía en ellas la historia de un hombre que nunca se permitió un error público, un tropezón estético o una elección impopular. La tensión entre lo que era y lo que proyecté se estaba volviendo insoportable. Un cliffhanger existencial que me impedía dormir en paz. Abrí el armario y encaré la hilera de camisas blancas y azules, todas perfectamente planchadas, una cronología textil de mi propia monotonía deliberada. Tomé una camisa de lino arrugada que compré a escondidas en un viaje hace 10 años y que nunca tuve el valor de usar por miedo a parecer descuidado. Al vestirla, sentí una pequeña y ridícula victoria, un acto de rebeldía silenciosa contra el ejército de vecinos imaginarios que mantenía dentro de mi cabeza. El espejo me devolvió la imagen de alguien que estaba empezando a romper su propio cascarón, revelando una piel sensible y lista para sentir el viento, sin el filtro de la etiqueta social. Las transiciones entre los recuerdos del pasado y el presente se volvieron más frecuentes y dolorosas, como si estuviera editando la película de mi vida y descubriendo escenas eliminadas. Recordé una invitación para trabajar en el extranjero, rechazada para no alejar a los hijos de los abuelos, una decisión celebrada como sacrificio noble por todos, excepto por mi corazón. La ambigüedad de la virtud me acechaba. ¿Era yo realmente un hombre bueno o solo un hombre cobarde que usaba la bondad como excusa para no correr riesgos? Esa duda era una espina clavada en mi mente, forzándome a cuestionar cada medalla de honor que recibí a lo largo de mi carrera. Fui al parque y me senté en una banca, observando a la gente pasar, tratando de adivinar cuántos de ellos también estaban cargando ataúdes de sueños no realizados. Quería gritarle a aquel hombre de traje apresurado que nadie estaba mirando la mancha de café en su corbata tanto como él imaginaba. Quería decirle a aquella mujer que se tragaba el llanto para mantener la compostura que la vulnerabilidad es el único camino real hacia la conexión humana. Pero permanecía en silencio, aún aprendiendo a usar mi propia voz, que sonaba ronca y extraña después de tanto tiempo siendo usada solo para sentir y consentir. Quiero saber tu opinión sobre este momento. Comenta qué harías tú en esta situación. En casa, hurgué en una caja de fotografías antiguas y encontré un retrato mío a los 18 años, con los ojos llenos de una electricidad que ya no reconocía. Aquel muchacho no tenía miedo de ser raro, de hablar fuerte o de defender causas perdidas, hasta que la vida y el deseo de aceptación lo domaron. El simbolismo de aquella foto fue un puñetazo en el estómago. Había traicionado a aquel joven para asegurar que el señor de 74 años tuviera un funeral con la casa llena. La fragilidad de notar que cambié la intensidad de la juventud por la aprobación de extraños me hizo llorar por primera vez en décadas, un llanto seco y necesario. Visité la tumba de mi antiguo jefe, un hombre al que adulaba y cuyas críticas moldearon muchas de mis inseguridades profesionales por 20 años. Parado allí, frente a la lápida fría, me di cuenta de que el hombre al que tanto temía no era más que polvo, y que sus juicios habían muerto con él, aunque yo los mantuviera vivos en mí. La revelación fue un golpe de realidad. Estaba siendo gobernado por fantasmas, prisionero de órdenes dadas por personas que ya no podían verme. La injusticia de haber dado tanto poder a quien ya se fue me dio una urgencia renovada de romper las cadenas remanentes de mi comportamiento. Decidí que iría a cenar solo a un restaurante caro, pidiendo el plato más exótico del menú, algo que siempre evité por miedo a no saber cómo comerlo correctamente. Me senté en el centro del salón, expuesto, e ignoré las miradas, o la ausencia de ellas, mientras saboreaba cada bocado con una atención casi religiosa. El objeto simbólico de aquella noche fue la servilleta de tela, que no usé para esconder mi satisfacción, sino para limpiar las lágrimas de alegría por estar, finalmente, haciendo algo solo por mí. El descubrimiento de que el mundo no se acabó por haber actuado de forma poco común, fue el combustible que necesitaba para la escalada que vendría. Empecé a decir lo que pensaba en pequeñas reuniones de vecinos, defendiendo ideas que antes callaría para no generar un mal ambiente con los residentes influyentes. La sorpresa en los rostros ajenos era un bálsamo. Estaba dejando de ser el vecino previsible para convertirme en una persona real, con aristas y opiniones. El micro cliffhanger de cada interacción era la expectativa de su reacción, pero la verdadera victoria era mi indiferencia creciente hacia lo que esa reacción pudiera ser. Estaba practicando la pequeña desaprobación, sintiendo el gusto amargo y libertador de no ser ya la elección unánime de nadie. Y eso me traía una ligereza inédita.
Fui hasta el garaje y empecé a separar objetos para donar, cosas que guardaba solo porque se veía bien tener una biblioteca llena de clásicos que nunca leí de verdad. Deshacerme de aquellas apariencias físicas era como quitar capas a una cebolla, llegando cada vez más cerca de un núcleo que aún estaba intentando definir. El ambiente de la casa empezó a cambiar, volviéndose menos un museo de mi supuesta virtud y más un espacio vivo donde podía tropezar, ensuciar y existir. Cada objeto que salía era un peso menos en mi conciencia, una prueba concreta de que ya no necesitaba escenarios para validar mi existencia. Llamé a un antiguo amor de la juventud, alguien a quien dejé partir porque mi familia no aprobaba su origen humilde y su espíritu demasiado libre para nuestros estándares. La conversación fue breve y agridulce, revelando que ella había vivido una vida llena de altibajos, pero inmensamente rica en historias y autenticidad, al contrario de mi trayectoria lineal. El choque de ver el contraste entre lo que tuve y lo que podría haber tenido si hubiera tenido valor me dejó en un estado de melancolía profunda. Pero, al mismo tiempo, fue ese dolor lo que solidificó mi decisión de no desperdiciar ni un segundo más siendo lo que los otros esperaban que fuera. Intenté aprender algo nuevo, como pintura en acuarela, permitiéndome manchar el papel y crear formas abstractas que no tenían sentido para nadie más que para mí. La frustración inicial de no ser perfecto era mi mayor maestro, enseñándome que la belleza está en el proceso de descubrimiento y no en el resultado final aprobado por la crítica. Miraba los borrones de pintura y veía en ellos la libertad que me negué durante 48 años de líneas rectas y colores sobrios. El simbolismo del agua esparciendo la tinta por el papel era la metáfora perfecta para mi vida, que ahora se desbordaba fuera de los márgenes donde intenté contenerla. Fui al cine a ver una película a mitad de la tarde, algo que siempre consideré un pecado para un hombre productivo y responsable. Sentado en la oscuridad, con el sonido potente envolviéndome, me di cuenta de que la productividad que tanto cultivé era solo otra forma de esclavitud disfrazada de propósito. El placer de estar allí, sin rendir cuentas a nadie, era más intenso que cualquier ascenso o bono que hubiera recibido en mi vida corporativa. Estaba recuperando el control sobre mi recurso más valioso, mi tiempo, que me pasé la vida entera vendiendo a cambio de una seguridad que ahora me parecía ilusoria. Caminé por la playa al amanecer, sintiendo la arena fría entre los dedos de los pies, ignorando el hecho de que un hombre de mi edad debería estar haciendo algo más acorde con su veteranía. El sonido de las olas rompiendo era un mantra de renovación, recordándome que la naturaleza no pide permiso para ser salvaje e imprevisible. Yo era un pequeño punto en la vastedad del horizonte, y esa pequeñez me traía una paz inmensa, pues si yo era pequeño para el universo, ¿por qué le daría tanta importancia al juicio de vecinos pasajeros? La claridad narrativa de mi nueva vida se estaba formando en torno a esa indiferencia sagrada y necesaria para la supervivencia de mi alma. Tuve una charla franca con mi hijo, donde le confesé que muchas de las elecciones que él admiraba como sacrificios fueron, en realidad, actos de cobardía disfrazados de deber. Vi el asombro en sus ojos al darse cuenta de que el pedestal en el que me puso era de arena, y que su padre era un hombre mucho más complejo y fallido de lo que él imaginaba. Esa ruptura de expectativa fue un momento de tensión pura, pero abrió el camino para una relación mucho más honesta y profunda entre nosotros dos. Ya no necesitaba ser el héroe impecable, solo necesitaba ser el padre real, capaz de admitir que pasó la vida entera con miedo. Por fin, me di cuenta de que la jaula de la buena reputación no tenía barrotes de hierro, sino de pensamientos repetitivos sobre el que dirán. Al desconstruir cada uno de esos pensamientos, finalmente estaba saliendo al mundo, listo para mis últimos años de vida con una valentía que nunca supe que poseía. La transición de prisionero a fugitivo estaba completa, y el siguiente paso sería enfrentar el clímax de esta transformación frente a todos aquellos que aún esperaban que fuera el viejo y previsible patriarca de siempre. Estaba listo para decepcionar al mundo para finalmente encontrarme a mí mismo, costara lo que costara para mi imagen social. La urgencia empezó a pulsar en mis venas como un reloj que se acelera conforme la batería se agota, transformando cada día en un campo de batalla contra mi propia inercia. Ya no podía ignorar el hecho de que cada mañana en que me despertaba y me ponía el disfraz de hombre ejemplar, estaba cometiendo un pequeño suicidio contra la esencia que luchaba por emerger. La presión emocional subía cada vez que entraba en reuniones familiares y sentía la expectativa silenciosa de todos para que diera el consejo sensato,
la palabra medida o el apoyo financiero esperado. El peso de la injusticia que cometí contra mí mismo durante casi 5 décadas se convirtió en una carga física, un dolor de espalda que ningún descanso lograba aliviar, pues la causa era el alma y no el cuerpo. Me di cuenta de que el tiempo ya no era un aliado generoso, sino un juez riguroso que estaba a punto de cerrar la sesión, y yo aún no había presentado mi defensa ni vivido mi verdad. La escalada llegó a un punto de no retorno cuando recibí una invitación para ser el homenajeado en una cena del antiguo club donde pasé años cultivando contactos influyentes y manteniendo las apariencias de una vida de éxito. La idea de subir a aquel escenario y aceptar aplausos por una trayectoria basada en renuncias silenciosas y conformismo educado me causaba una náusea profunda, un asco de mí mismo que ya no podía disimular. Veía a la gente a mi alrededor planeando el evento, discutiendo el menú y los discursos, mientras yo me sentía un impostor a punto de ser desenmascarado, no por un error externo, sino por la revelación de mi propia vacuidad. La revelación de que mi vida entera fue una actuación para un público que ni siquiera admiraba hacía que la presión emocional fuera insoportable, como una caldera a punto de explotar bajo el calor de una verdad que ya no cabía en el silencio. Conectar los puntos de mi historia me mostraba una secuencia de oportunidades perdidas a cambio de una aprobación que nunca me dio lo que realmente necesitaba, el sentimiento de estar vivo. Miraba a mis nietos y sentía un miedo paralizante de que siguieran mi ejemplo, de que ellos también se volvieran prisioneros de la virtud y de la estética social antes incluso de descubrir quiénes eran. Esta percepción transformó mi búsqueda de libertad en una misión de rescate, no solo para mí, sino para el legado de autenticidad que aún deseaba dejar. La construcción de la expectativa para el momento culminante ya no era sobre un evento específico, sino sobre el momento en que tendría que, finalmente, derribar el pedestal que yo mismo construí y encarar al mundo de forma cruda y honesta. La presión era como una marea alta que subía lentamente, amenazando con inundar la casa de naipes donde viví por 48 años de conformismo extremo. El cierre emocional llegó en una mañana de sol, mientras tomaba mi café en el jardín, observando que el mundo no se había acabado porque decepcionara la expectativa de algunos vecinos y conocidos. La reflexión sobre mi trayectoria me trajo una serenidad que la buena reputación jamás fue capaz de ofrecer, pues ahora sabía que cada minuto que viviera sería enteramente mío. Transmití a los que se quedaron a mi lado el significado de que la libertad es un plato que se sirve con el valor de ser incomprendido, y que la honra verdadera nace de ser fiel al propio espíritu. Ya no era el prisionero de la virtud, sino un hombre libre que, a los 74 años, finalmente había aprendido que el único público que realmente importa es el que nos devuelve la mirada en el espejo cada mañana. Miro hoy hacia los 48 años que pasé en las sombras de la aprobación ajena y veo a un hombre que, aunque estaba vivo, no pasaba de ser un fantasma educado ocupando espacio en una silla de oficina. Aprendí, de la forma más dolorosa posible, que la libertad no es un plato que se gana al final de una vida de obediencia, sino una elección agresiva que debe hacerse en cada amanecer, cueste lo que cueste a tu imagen social. Viví solo 4 años en la luz plena de mi propia verdad, pero esos 1460 días tuvieron más densidad, color y significado que las casi 5 décadas de silencio que los precedieron. La buena reputación es una tumba lujosa donde muchos eligen enterrarse aún en vida. Yo preferí el polvo y el caos de ser yo mismo al mármol frío de una perfección que nunca me perteneció. El tiempo no tiene piedad de quien se esconde tras máscaras para evitar la incomodidad de una mirada de juicio o de un chisme de pasillo. La verdad es que nadie está prestando tanta atención a ti como tu miedo sugiere, y renunciar a tu existencia por un público distraído es la mayor tragedia que un ser humano puede protagonizar. ¿Cuántos años de miedo tienes aún guardados en el cajón, esperando el momento ideal para ser quien realmente eres? No esperes a llegar a los 74 para darte cuenta de que la libertad comienza en el preciso momento en que aceptas ser el villano en la historia de alguien para, finalmente, ser el héroe de tu propia vida. Y en tu opinión, ¿qué revela esto sobre el carácter y las elecciones difíciles? Déjanos tu comentario.